Pues muy buenos días a Johnny, que es el que está en clase. Dios te bendiga, Johnny, por estar hoy con nosotros en la clase. Bueno, a todos los que seguramente van a estar viendo la grabación, quiero darle la más cordial bienvenida ya a su última, penúltima clase. Muchos le llaman antepenúltima, pero como sea, clase de espiritualidad cristiana. Hemos estado navegando en medio de toda estas reflexiones que nos llevan a acercarnos más al Señor, que nos llevan a desear conocerlo de una manera especial, de una manera única, de una manera cada día más profunda, más personal y sobre todo que la espiritualidad cristiana tiende siempre a motivarnos a cambiar, ¿no? A transformarnos. Si nosotros deseamos ser líderes de la iglesia, necesitamos hacerlo desde una base espiritual. Si necesitamos ser esposos, esposas, necesitamos hacerlo desde una base espiritual. Si deseamos ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenos amigos, buenos compañeros, tenemos que hacerlo desde una base espiritual. Si queremos ser buenos patrones, buenos trabajadores, necesitamos hacerlo desde una vida espiritual, porque la espiritualidad es aquello que va a sostener nuestro dicho. La espiritualidad es lo que le va a dar validez a nuestra esencia, a nuestra realidad, a nuestro punto de vista, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. La espiritualidad son destellos que uno va construyendo, ¿no? Y que esos destellos, esas chispas de luces, pues no solamente transforman nuestra vida, sino que también tienden a alcanzar y a transformar la vida de todos los demás. Así es que yo quiero motivarlos a que sigan pensando en esta espiritualidad que parte de nuestras realidades humanas y que poco a poco va ascendiendo hacia las realidades divinas, que parte de nuestra condición, de lo que somos, hacia un anhelo, hacia un deseo de Dios de ser como el varón perfecto, a la imagen del Hijo de Dios. Y que cada día, ¿no? Esta experiencia de fe, esta experiencia de ser llamados cristianos, de amar a Dios, de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pues haga vivir cada uno su propia espiritualidad mucho más profunda, mucho más auténtica, mucho más cercana y que de esa manera pues podamos reflejar a Cristo en nuestros corazones. Así es que bueno, vamos a arrancar la clase con una pregunta que nos planteamos al final de la clase anterior, que tenía que ver con la espiritualidad de Jesús y cómo él desarrolló todos estos aspectos de lo que él representaba. Y voy a compartir la pantalla para centrarnos en esta pregunta que sigue siendo una pregunta muy interesante, eh, que es, y a todo esto, ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Tal vez la respuesta sea fácil, porque la gran mayoría, si hiciéramos esta pregunta, la gran mayoría respondería, y es mi todo. ¿Quién es Cristo para vos? Y es mi todo, ¿no? Pero en esa respuesta se esconde un gran desconocimiento de lo que significa Jesús, porque el todo difícilmente uno lo puede dimensionar. El todo es como la nada, ¿no? El todo es como la nada, porque la nada no existe y el todo difícilmente se dimensiona. Sin embargo, cuando nosotros planteamos esta pregunta y a partir de una ah, reflexión personal, sincera, uno se plantea qué es lo que Cristo significa hoy. Quiero compartir una cita de un gran teólogo
Jürgen Moltmann, él decía lo siguiente: la respuesta a esta pregunta no es solo una respuesta a la razón. Es decir, nosotros no podemos intelectualizar la respuesta. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Y tener que recitar todos los textos, historias, libros, autores, filosofías que nosotros podríamos conocer de lo que Cristo es en nuestras vidas. No lo podríamos racionalizar, no solamente racionalizar, sino también, como dice Moltmann, es una respuesta de la vida, es una praxis, es una práctica. Cristo es una práctica que no solamente se queda en la razón. Está bien, nosotros practicamos lo que se le conoce como la fe razonada. Eso lo vamos a ver en clase de apologética. Pero más que una razón, más que un concepto, más que un término, es una vivencia, es una experiencia, es una vida completa. Y como decía este teólogo, confesar a Cristo y seguirlo, son dos caras de una misma moneda. Es una misma moneda, pero que tiene dos rostros. No solamente es confesar y decir, sí, Cristo para mí es mi todo, como mucha gente dice, ¿no es cierto? No solamente es decir, sí, Cristo es el que vivió y murió y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que algún día vendrá con poder y gloria en su segunda venida para establecer su reino sobre la tierra. No solamente es esta confesión de fe lo que le hace sentido a nuestra razón de saber quién es Cristo para nosotros hoy, sino seguirlo. El seguimiento es fundamental. Porque el seguimiento es decisión, porque el seguimiento es práctica, porque el seguimiento es vida total, vida completa, vida de rendición. Nosotros no podríamos, bajo ninguna circunstancia, seguir acuñando el punto de decir, bueno, yo solamente soy cristiano los sábados, no solamente vivo a Cristo en el templo, cuando canto, cuando oro, cuando escucho la palabra, sino más bien es en mi vida diaria en, en mi, en mi seguimiento. Por eso Mullman decía, confesar a Cristo y seguirlo son dos caras de la misma moneda, de la vida en comunión con Cristo, ¿no? Esta relación intrínseca que tenemos entre Cristo y nosotros y Él con nosotros, ¿no? Porque es una relación de doble vía. No es una relación de una sola vía. No solamente nosotros lo necesitamos a Dios. Permítame plantearlo de esta manera. Dios también necesita de nosotros, porque somos parte de Él, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, porque somos sus hijos, y como todo padre necesita de sus hijos. Entonces, esta pregunta es fundamental, queridos alumnos, de hacernos en nuestra vida espiritual. ¿Quién es para nosotros Cristo en estos momentos? Thomas Merton decía, como lo planteábamos en algunas clases, en las clases que tuvimos, cómo conceptualizar entre dos grandes comillas lo que significa la espiritualidad, que sabemos que hay muchas espiritualidades. Él decía que la vida espiritual es ante todo una vida que permea todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros lados luminosos, pero también nuestras partes oscuras, ¿no? También esas cosas que uno va desarrollando conforme pasa el tiempo, las situaciones que uno va viviendo, las experiencias que uno va acumulando. Es una vida. Y la vida espiritual entonces debe permear, debe llegar, debe expandirse en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Hay una anécdota, esa se cuenta mucho cuando alguien se bautiza, pero solamente como para ejemplificar un poco el punto. Llegó una vez, un momento en donde una persona le dijo al pastor, pastor, me quiero bautizar. Y el pastor dijo, sí, está bien,
buenísimo, me encanta la idea. Listo, el bautismo es para tal fecha. Llegó la fecha, todos llegaron muy contentos, hubo un sermón maravilloso y bueno, llegó el momento en que se tenía que bajar al agua para celebrar el acto bautismal. Y, y bueno, en eso, este hombre que decidió bautizarse va entrando al agua, ¿no es cierto? Y el pastor se da cuenta que en su bolso, en el bolso de su pantalón, el hombre había dejado su billetera, había dejado su billetera. Y, y el pastor le dijo, no, no, para, no puedes bajar. Le digo, dice, vos tenés tu billetera en el pantalón, si vos entras con ella, se va a mojar. Y la respuesta de este hombre fue, no, pastor, quede tranquilo, dice. Mi billetera también necesita ser bautizada. Mi billetera también necesita ser bautizada. Esta historia nos dice que en el área de las finanzas de este hombre, él también, que también quería rendírsela a Cristo, ¿no? También se la quería rendir a él. A veces nuestras áreas de las finanzas, pocas veces metemos a Dios en el tema, ¿no? Pocas veces lo sentamos para hacer nuestros presupuestos o para planificar nuestros gastos. Pero aún en eso, la vida espiritual se hace presente. Por eso, Merton decía, vida espiritual es vida, ¿no? Es la vida total, la vida completa en todas sus áreas. Y rescato la definición de Marjorie Thompson, que ella decía, la vida espiritual es la cada vez mayor vitalidad y dominio del Espíritu de Dios en nosotros. Es la cada vez mayor vitalidad y dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la medida en que nosotros vamos permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de cada área, ¿no? Entonces, en esa vida, en ese momento uno va revitalizándose, ¿no? Uno va teniendo vida. Uno no solamente es un montón de huesos en el valle seco, ¿no? Un montón de huesos secos en el valle, perdón. Estoy hablando de la visión que tiene el profeta Ezequiel. No solamente somos un montón de huesos secos, sino somos huesos unidos por los tendones, por la piel, pero llenos del espíritu. Y me encanta la expresión que dice Marjorie, porque ella cree que la vida espiritual es una magnífica coreografía del Espíritu Santo en el espíritu humano. Perdóname, espero no ofender a nadie y no se ofenda a nadie con esta, pero es como decir, es el espíritu bailando, ¿no? Es el espíritu regocijándose en nuestro espíritu, ¿no? Es el espíritu danzando, para sacar la palabra bailando, que puede ser más chocante. El espíritu danzando, que en el Antiguo Testamento, en las formas de liturgia también eran danzando. Es una danza maravillosa del espíritu moviéndose en el espíritu nuestro, ¿no? Es el espíritu moviéndose en ese aleteo que vemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando Dios crea todas las cosas y dice, y el espíritu de Dios se movía por encima de todo. Ese mover no es un mover estático, no es un mover tranquilo, pausado, es un mover con poder, es un mover con autoridad, es un mover con fuerza, con vitalidad, es el movimiento, es la danza del Espíritu de Dios en nosotros, porque le damos el dominio de nuestra vida. Cuando nosotros nos reservamos algunas áreas de nuestra vida y decirle, bueno, Dios, estas áreas son mías y estas son tuyas, entonces no hay un movimiento de libertad en nuestro espíritu humano, porque estamos como reservando partes de nuestra vida, de nuestro ser, para que Dios no tome el control de ello. Y entonces, para contestar la pregunta, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios.
Ya el término buscar es un verbo y todos los verbos, como ustedes saben, denotan o exigen acción. Los verbos son acción. La búsqueda que nosotros podamos hacer de Dios debe nacer de toda nuestra intención. Nuestra búsqueda tiene que ser intencionada. Y cuando hablo de intencionada, significa que nosotros no vamos a esperar que Dios venga, ¿no? Aunque Él viene, sino nosotros vamos a ser proactivos y vamos a tomar la posta y vamos a buscar el rostro de Dios, ¿no? Y cuando hablo del rostro de Dios, no estoy hablando de que Dios tenga una cara como nosotros, sino más bien estoy hablando metafóricamente o antropomórficamente de la esencia de Dios, de lo que Él es, ¿no? A las personas se les reconoce por su rostro y a Dios se le reconoce por su esencia. El mundo, dice James Emery White, que es una de mis definiciones favoritas, el mundo será cambiado, será diferente cuando los que se llaman cristianos comiencen a seguir a Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo Mullman? Son dos caras de una misma moneda, confesar y seguimiento, haciéndonos escandalosamente presentes en el mundo en toda la experiencia, la esencia, la grandeza, el sabor, el aroma, la frescura de Jesús, del Cristo. Entonces, las cosas cambiarán cuando nosotros empecemos a seguir a Cristo, cuando lo empecemos a buscar, cuando empecemos en cada etapa de nuestra vida, siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo ancianos. Uno nunca termina en esta carrera de descubrir quién es Dios, quién es Jesús, cómo ellos en la plenitud del Espíritu Santo se hacen presentes en la vida de cada uno de nosotros. Así que, ah, con base en estas reflexiones, permítanme plantear otra pregunta que nos lleva a una realidad de lo que la gran mayoría de los cristianos experimentan. ¿Cómo podés decir sobre la fe de otro con la manera en que vivís? ¿Cómo podés decir sobre la fe de alguien cuando vos no lo estás viviendo? La gran mayoría, queridos hermanos, vivimos una religiosidad nominal. Somos religiosos por costumbre, por familia, por, por, por una legalidad, ¿no? Porque pues nos conviene portarnos bien, porque si nos portamos bien es como el que se porta bien recibe un premio, ¿no? Entonces nosotros siempre planteamos nuestra fe en el Señor con base en aspectos de interés personal, ¿no? Este, pórtate bien para que te vaya bien, pórtate bien para que recibas algo bueno. Entonces, si te portas mal, te va a ir mal. Entonces, cuando viene una desgracia a nuestras vidas, pues siempre las personas terminan diciendo, no, Dios te está castigando porque te portaste mal. ¿Cómo nosotros podemos reflejar una fe cuando vivimos de una manera diferente, ¿no? Cuando nuestros gestos, nuestras acciones, nuestros pensamientos son de forma diferente. Cuando la gente no mira en nosotros una espiritualidad auténtica, sino más bien, a veces la gente nos mira como si fuéramos superiores, como si nosotros supiéramos más, y lejos de mirar la sencillez y la humildad de Jesús en nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos miran como algo que no corresponde, ¿no?, a la realidad. Por eso, ¿cómo podemos hablar de la fe de Jesús si no lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo podemos decir que la gente conozca a Jesús si nosotros no lo estamos conociendo? Tal vez pueda aceptar con pena, tal vez la respuesta. Tal vez la reflexión profunda que cada día
todos los cristianos tendríamos que hacernos es que reconocemos con profunda tristeza, con profundo pesar, con una vergüenza muy clara en nuestra mente y en nuestro corazón que no somos seguidores de Jesús, que somos seguidores de una religión, que somos fanáticos de una doctrina, que somos muy legalistas queriendo hacer tal y determinadas cosas, pero no estamos viviendo a Cristo, no lo estamos siguiendo, no lo estamos descubriendo. A veces una de las cosas que yo siempre he comentado es cuando me enfrento a una situación difícil en mi vida, me pongo a pensar y reflexiono y digo, ¿qué haría Jesús si tuviera que estar pasando lo que yo estoy pasando? ¿Qué haría Jesús? ¿Se dan cuenta, hermanos, queridos alumnos, que mucha gente cuando se enfrenta a situaciones de la vida terminan reaccionando de manera carnal, de manera instintiva, terminan reaccionando de maneras que uno no puede decir, pero ¿y por qué gritaste? ¿Por qué maldijiste? ¿Por qué golpeaste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué actuaste tan fríamente? ¿Por qué eso, no? Porque evidentemente, efectivamente, nuestra vida no está siguiendo a Jesús, ¿no? Entonces, nos convertimos muchas veces más en verdugos. Ujú. Pero seguir a Jesús, conocer más de Jesús, nos haría siempre plantearnos la pregunta de, ¿qué haría Él si estuviera en mi lugar? ¿Cómo respondería? ¿Qué actitudes tendría? ¿Qué palabras usaría? ¿No? Y a veces muchas de esas respuestas están en el texto sagrado, están en la Biblia, pero pocas veces al conocer la Biblia, ¿no? Que ese es uno de los graves problemas que tenemos, que ahora lo voy a plantear, este, nos impide conocer a Dios. No tenemos una palabra espiritual en nuestra boca para responder ante el insulto, ante la amenaza. Las palabras que tenemos en nuestra boca son aquellas que tienden a la venganza, ¿no? Que tienden al desprecio, a decir, vos me hiciste, bueno, ahora, ahora viene mi venganza, ¿no? O viene el desquite. Tal vez con pena podemos reconocer, queridos hermanos, que hemos pasado toda una vida sin ser seguidores de Cristo. Podemos reconocer que hemos pasado toda una vida siendo sabatistas nomás, ¿no? Como mucha gente nos identifica. Los sabatistas. Y es muy probable que muchos de nosotros lo seamos, pero necesitamos cambiarlo. Para poder vivir para Dios, queridos amigos, fíjense, esta es una frase que me ha impactado mucho porque para poder vivir para Dios, que eso es lo que todos queremos vivir para Dios, tenemos que vivir con Dios, tenemos que estar cerca de Él. Ujú. Nuestra meta es vivir para Cristo, ¿no? Vivir para Él. Pero, pero ¿cómo podemos hacer realidad vivir para Él si no vivimos con Él? Si estamos muy lejos de Él, ¿no? Si no estamos cerca de Él, si no lo experimentamos de una manera plena, de una manera personal. Entonces, si no hay una conexión íntima, auténtica y cercana, pues no hay un resultado, ¿no? No puede haber un resultado. Porque el resultado es vivir para Dios. Ese es como el fin último, ¿no? Vivir para Él en todo lo que hacemos, en todo lo que representa nuestra vida. No sé cuántos años el Señor nos permita vivir, pero vivir para Dios es el resultado de una acción inicial y ese es vivir con Dios. Fíjense lo que quiero compartir ahora con ustedes. Toda formación espiritual, toda la esencia de lo que nosotros somos en la vida, como cristianos, como evangélicos, como lo que usted y mande, ¿no? Debe estar caracterizado, debe estar este, permeado, debe estar,
qué sé yo, no sé, la palabra debe estar validado con el fruto del Espíritu. Esto es algo muy interesante. El fruto del Espíritu. Es un pasaje que nosotros hemos leído claramente en la carta de Pablo a los Gálatas. No voy a explicar el texto como tal, pero más el fruto del Espíritu es. No son frutos del Espíritu, aun cuando se manifiesten muchos, ¿no? Amor, gozo, paz, bondad, etcétera. Puede, se puede ver que no es uno, pero el texto dice, claro, pero el fruto del Espíritu es uno solo, con distintas manifestaciones. No son los frutos del Espíritu, es un solo fruto, es una sola verdad. Y esa verdad se manifiesta de diferentes formas. El amor, el gozo, la tolerancia, la benignidad, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense, el fruto del Espíritu es eso, solo un fruto, ¿no? Es el resultado de, es el resultado, el fruto. Ahora planteémoslo como un fruto, como una fruta. El fruto no existe por sí mismo. Es decir, si yo voy y quiero comerme una manzana, yo no voy a encontrar una manzana que nació de la noche a la mañana o que está suspendida en el aire, este, o que nació sin la necesidad, sin la ayuda de otras cosas o de otras circunstancias. El fruto no existe por sí solo, no existe por sí mismo, ¿no? Es algo que es el resultado, es algo que se produce. ¿De dónde se produce? Pues viene de la fuente de la vida, es decir, de una rama o de una vid. Si yo voy a cortar una manzana, esa manzana ha sido alimentada, ha sido sostenida por la rama, por el tronco, por las raíces. La manzana no pudo haber nacido o pudo haber existido de la nada. Algo tuvo que haberla creado, algo tuvo que haberla producido. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿no? Debemos entender que es el resultado de, no es la esencia, no es la raíz. El fruto del Espíritu no es el punto de partida, ¿no? Es la consecuencia, es el resultado de algo, de alguien, ¿no? Porque el fruto del Espíritu no nace por sí solo. No somos bondadosos de la noche a la mañana, no somos benignos de la noche a la mañana, no somos pacientes de la noche a la mañana, o porque haya sido arte de magia, o porque a la mañana dijimos, no, ahora soy el más tolerante de todos los hombres de la tierra. No, no, el fruto que nosotros damos de lo que somos para Dios eh, viene de una fuente. Para poder vivir para Dios, debemos vivir con Dios. La paciencia, que es una manifestación del fruto del Espíritu, debe cultivarse a partir de la fuente de la paciencia. Si nosotros queremos ser pacientes, hermanos, para todos aquellos que tienen o tenemos el carácter repodrido, como decimos por acá, ¿no? Mal, un carácter que no refleja a Cristo, entonces tiene que ir a la fuente. Tiene que tomarse de la fuente de lo que es la paciencia. ¿Cómo sería el carácter de Cristo? ¿De qué manera Cristo quisiese que fuera mi carácter, mi temperamento, mis reacciones? ¿De qué manera yo tendría que actuar ante la ofensa, ante la injusticia, ante el chisme, ante un montón de cosas? Es por eso que la Biblia dice que tales cosas fluyen del Espíritu. Si no estamos pegados al Espíritu, si no estamos conectados al Espíritu, entonces no hay fruto, hermanos. No va a haber fruto.
no vamos a ser pacientes, no vamos a ser amorosos, no vamos a ser benignos, no vamos a hacer nada, nada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque como dije, el fruto no existe por sí mismo, no se puede sostener por sí mismo. Nuestros cambios más profundos y más significativos de nuestra vida tienen que estar sostenidos por el actuar del Espíritu, por la vivencia que nosotros tenemos en el Espíritu, por esa danza que tiene el Espíritu Santo de Dios en el Espíritu nuestro. Porque entonces las cosas son diferentes, porque vivimos con Dios, estamos pegados, estamos unidos a Él, ¿no? Es solo cuando se cultiva una vida espiritual, porque hay que cultivarlo para que esa manzana dé su fruto, que viene, perdón, para que esa manzana pueda haber nacido como fruto, es que viene porque está pegada o está, vive o subsiste o bebe de la rama que la alimenta, pero esa rama viene de un árbol que tuvo que haber sido cultivado, que tuvo que haber sido regado, abonado, cuidado, etcétera. Y habemos cristianos que eso no hacemos con Dios, no cultivamos nuestra relación con el Señor. Insisto, somos nominales, solamente nos conformamos con lo poquito que recibimos el sábado cuando vamos al culto, y eso sí es que vamos. Porque por lo regular, cuando llueve, uy, no, está lloviendo, no, hoy no vamos. O cuando estamos muy cansados, ay, no, yo estoy muy cansado, voy a quedar a dormir. O cuando hace frío, hace mucho frío, no, hoy no vamos. Bueno, mucha gente se conforma con eso y no cultiva una relación personal con el Señor. Por eso es solo cuando se cultiva una vida espiritual que se manifiesta el fruto espiritual. Cuando estamos cerca del Señor, cuando tenemos esta espiritualidad de Jesús, cuando cultivamos nuestra relación espiritual desde abajo, cuando vivimos esta práctica de lo que Cristo significa. Entonces hay fruto, hay evidencia. Y esa evidencia se sostiene en el tiempo. Porque no puedes decir, no, yo no creo más en vos. Vos me dijiste que ibas a cambiar tu forma de ser y estuviste muy bien, anduviste muy bien un día, una semana, un mes, pero después volviste a ser el mismo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque esas acciones que nosotros tenemos en nuestra vida no están sostenidas por la rama, por la fuente de vida. Y evidentemente no se sostienen en el tiempo. Ujú. La verdadera meta de la formación espiritual, de esta formación que nosotros queremos tener, no es el fruto del Espíritu. ¿Por qué se viene de sí solo, queridos hermanos? No es decir, ay, ¿cómo soy más amoroso? ¿Cómo le hago para amar más? ¿Cómo me preocupo por ser más paciente? La meta no es llegar a ser como el fruto. Esa no es la meta, esa no es la razón. Sino más bien nuestra meta, nuestra esencia, nuestra preocupación es la relación estrecha que tenemos con lo que produce el fruto del Espíritu. La relación con quien produce el fruto. Entonces, nuestro fruto, no importa el tamaño que tenga, si es poco, si es mucho, si es alto, si es bajo, ¿no? Si es poderoso, no es poderoso. Lo importante es que ese fruto va a ser el resultado de lo que Dios quiere que sea en tu vida, porque él ha tenido esta relación contigo, porque tú la has querido tener con Él. Recuerden, la vida espiritual es una vida de doble vía. Nosotros queremos tener una relación con Dios, pero Dios también quiere tener una relación con nosotros. La vida espiritual, queridos hermanos, se, se sostiene sosteniendo, manteniendo, cultivando nuestra búsqueda de Dios, nuestra, ah, nuestro deseo intenso de que esta relación no termine, nuestro deseo intenso de ir reconociendo en cada circunstancia, por buena o mala que sea, el rostro de Dios.
la mirada de Dios, su esencia, su libertad, su compasión, su misericordia, su amor por la vida, su amor por los pobres, su lucha contra los ídolos que quieren matar nuestra alma. Es cultivar esos gestos de tocar, de mirar, de abrazar, de bendecir, de sanar, de no hacer distinción. Hay tantas cosas, amigos míos, que uno cuando las va viviendo, uno empieza a, a preguntarse qué tan cerca estoy de la rama, de dónde estoy bebiendo mi vida espiritual, de dónde. Para poder vivir para Dios, primero hay que vivir con Dios, hay que estar con Él. Y lo demás surge, lo demás va saliendo de suyo propio, ¿no? Lo demás va saliendo de suyo propio. Johnny nos platica, dice en el chat, al igual que un árbol, ser regados con el agua de vida, que nuestras raíces se encuentren en tierra fértil y que los frutos sean un destello de lo que los alimenta, es exactamente el resultado, va a ser el fruto de Dios, tal y cual Johnny lo plantea de esta manera poética, ¿no? Si las raíces son alimentadas del agua que da vida, el fruto será maravilloso, pero el fruto no será el nuestro, será el fruto del árbol que quiera producir. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros, no lo que nosotros queremos ser. Nosotros planeamos muchas cosas y Dios nos da esa libertad, pero cuando le decimos, Señor, toma el control, yo quiero hacer esto, estos son mis planes, mis sueños, mis anhelos. Si esto que yo anhelo vivir para ti te honra, cumple el propósito que tú quieres para mi vida, entonces eh, haz que se cumplan. Pero si no, Señor, si mis planes, mis proyectos, mis metas en la vida no son aquellas que van a honrar el propósito que tú tienes para conmigo, entonces toma el control de mi vida y guíame, llévame al lugar donde tú quieres que yo esté. Eso, queridos hermanos, es la mejor evidencia de saber que estamos pegados al, a la rama, al árbol correcto. Y entonces el fruto que saldrá de ese árbol, no será el que nosotros queremos, sino el que Dios quiere que sea. Por lo tanto, en estas reflexiones que estoy compartiendo con la clase sobre la pregunta de quién es Cristo para nosotros hoy, debemos saber que tenemos un llamado constante, un llamado diario, un llamado permanente. El salmista lo expresaba de esta manera. Es uno de los salmos que tiene que estar este, enmarcado, subrayado, este, aprendido de memoria. El Salmo 105, versículo 4, que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, siempre. Se dieron cuenta el imperativo, ¿no? El imperativo, siempre. No es algo que uno puede decir, sí, ya sé quién es Dios. Oh, olvídate, querido hermano, olvídate. No lo sabes. Y no es porque Dios sea un personaje misterioso que ande escondiéndose detrás del armario, queriendo que nadie lo conozca. No, lo absoluto, todo lo contrario.
Dios está tan cercano, está tan visible, diríamos, ¿no? A los ojos espirituales, que Él está a una, a una oración de distancia, ¿no? El asunto es que cuanto más lo ves, cuanto más charlas con Él, cuanto más lo conoces, más te das cuenta que hay cosas que vos desconocías de Él y que te interesan y que quieres saberlo. El salmista, hermanos, tuvo esta experiencia, por eso lo escribió. Busquen al Señor siempre, busquen su rostro, busquen lo que Él significa, busquen su esencia, no se cansen de buscarlo. La búsqueda, hermanos, siempre trae fatiga. Buscar siempre trae cansancio, no es fácil buscar, ¿no? Díganme si no, si un día yo estaba buscando un documento importante y no lo encontraba y revolví toda la casa, quedé más cansado para encontrar ese documento, ¿no? Porque buscar es, es una acción que demanda esfuerzo, seguimiento. Seguir a Cristo demanda esfuerzo, ¿no? No podemos nosotros conformarnos con un evangelio de una gracia barata, como decía Dietrich Bonhoeffer, ¿no? No podemos conformarnos con la gracia barata, porque buscar a Dios, buscar su rostro, siempre demandará un esfuerzo humano, una fe constante, ¿no? Una esperanza firme. Va a haber momentos en que nosotros mismos nos desilusionemos y digamos, no, listo, no quiero saber más de Dios. Pero, pero el salmista nos insta y nos invita a buscar siempre, siempre, todos los días. Aun cuando no tengamos ganas, búsquenlo. Aun cuando estemos cansados, búsquenlo. Aun cuando las lágrimas empiezan a nublar nuestra mirada por el dolor, por el quebranto, por la aflicción, búsquenlo, búsquenlo. Siempre cuando estén pasando por un momento difícil, que no sepan para dónde ir, que no sepan qué hacer, que sepan que la vida se ha quebrantado, se está quebrantado, cierren sus ojos y digan, Señor, no te veo, no te escucho, no sé qué está pasando, mi vida es un caos, todo se está cayendo a pedazos, pero aún así yo sigo confiando en vos, yo sigo sosteniéndome en ti, yo te tomo de la mano con todas mis fuerzas y espero tu respuesta. Siempre uno hay que buscar al Señor en todas las circunstancias de la vida, ¿no? La mayoría no buscamos el rostro de Dios, no lo buscamos. Eh, Insisto nuevamente, repito hasta el cansancio, tenemos muchos cristianos promedio, ¿no? Que viven su cristianismo con mediocridad. Y ay, pues soy cristiano, ¿viste? Porque mi abuelo fue cristiano, porque mi padre fue cristiano, porque... Y bueno, pues yo también soy cristiano, ¿no? Pero debemos hacerlo, podemos buscar el rostro de Dios. Mucha gente cuando se bautiza, ¿no es cierto? Después de su bautizo todo está muy bien, está muy lindo. Hay gente que se bautiza por emoción, otros por compromiso, otros porque sintieron en su verdadero corazón el deseo de bautizarse. Pero muchos de ellos no inician esta carrera de la búsqueda de Dios. Piensan que con el bautismo es todo lo que Dios está pidiendo de nosotros y dicen, bueno, ya me bauticé y listo, ya, ahora ya soy parte de la iglesia y listo. Y qué más? ¿Qué sigue más? ¿De qué manera podemos nosotros seguir buscando el rostro de Dios y seguir creciendo de manera espiritual, ¿no? Hoy bendecimos a Dios porque la iglesia está haciendo grandes esfuerzos para luchar que los nuevos convertidos puedan seguir este camino de su búsqueda con Dios. Y al principio tienen algunos maestros que los van enseñando, les van educando, pero después tendrás que volar solo, después tendrá que venir de tu iniciativa, de tu corazón, de tu necesidad, buscar a Dios, ¿no? Buscarlo. Cuando hay en nosotros, fíjense lo que dice esta frase, cuando hay en nosotros poco
de lo que refleja una relación con Cristo, tenemos poco de Cristo que ofrecer. Poco de Cristo que ofrecer. A veces en donde a mí me han dicho, pastor, necesito que me haga un favor. Sí, dígame, yo necesito que vaya usted a hablar con tal persona, con tal amigo, con tal conocido. Usted sabe que me preguntó que si yo era cristiano y me empezó a hacer preguntas de la Biblia y yo no supe responder y yo le dije, no, yo voy a traer a mi pastor y él te va a contestar todas tus preguntas. Y yo dije, pero, ¿cómo es posible que vos vengas a decirme eso? ¿Por qué no le contestaste vos? ¿Por qué no le dijiste vos? Es que yo no sé, pastor. Pero si vos tenés muchos años en la iglesia, les decía, ¿no? Tenés muchos años en la iglesia. Vienes a la iglesia todos los sábados. Sí, pero yo no sé. Claro, hermanos. Claro, o sea, hay mucha gente que no sabe, ¿no es cierto? Ni dónde está un texto bíblico. Hay mucho, ustedes vean cuando tengan la oportunidad de predicar, ¿no? Si ustedes citan algunos textos de la Biblia que no son tan conocidos, ustedes se van a dar cuenta que mucha gente no, ni siquiera identifica dónde están los libros de la Biblia. Usted les dice, hermano, busquemos el libro de Abdías y empiezan a buscar desde Génesis. O les decimos, busquen el libro de Filemón o de Judas y empiezan a buscar desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera lo elemental que tiene el texto sagrado. Imagínense, si no sabemos lo elemental, pues ¿qué vamos a saber de otras cosas? Si poco hay en nosotros de nuestra relación con Cristo, de lo que podríamos saber de Él, poco podríamos ofrecerle a las personas, a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Por qué el esposo contesta de la forma que le contesta a la esposa? Porque no tiene la palabra sazonada, ¿no? Porque la esposa tiene una mala actitud con el esposo, porque no ha escuchado que debe amar a su esposo y debe cuidar de él. ¿Por qué los hijos son tan malos con los padres y le responden de una manera fea, horrible, ¿no es cierto? Hay hijos que hasta les pegan a los papás porque no saben lo que el mandamiento dice de amar y de honrar a nuestros padres. ¿Por qué los padres se comportan de una manera tan bruta, perdónenme la expresión, con los hijos? Pues porque no saben el consejo paulino que dice que los padres no tienen que irritar a sus hijos, sino más bien educarlos con amor, con la disciplina del Señor, con paciencia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros actuamos de las formas en que actuamos en muchas ocasiones? Porque poco sabemos del Señor, ¿no? Poco sabemos de su palabra. El buscar el rostro de Dios, queridos alumnos, es un llamado serio que debemos tomarlo con toda responsabilidad. Es uno de los llamados más importantes de la vida. Mucho más importante que ir el sábado a la iglesia. Y usted me dirá, pero pastor, ¿usted me está diciendo que no vaya a la iglesia? No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que si usted cultiva una relación personal con el Señor y lo conoce de una manera personal y lo alaba y lo glorifica y reconoce sus bondades y reconoce lo que Él ha hecho, reconoce el precio de su salvación, se goza en su salvación, en el regocijo del perdón de sus pecados, en la convicción de que el Señor es su Señor, es el soberano del universo, es el creador y sustentador de todo cuanto existe, es el que habita en tu corazón, es el que te da la fuerza para vencer, el que adiestra tus manos para la guerra y tus dedos los prepara para la batalla. Cuando vos reconoces que Él es tu roca firme, tu estandarte, tu castillo, tu libertador, cuando crees que Él es el poderoso, no solo de Israel, sino el poderoso de tu vida, cuando vos empezás a experimentar todos estos atributos de su omnisciencia, de su omnipresencia, del ser el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que vive y reina para siempre, el que estuvo muerto, pero que ahora ha resucitado y que vive y vive para siempre. Cuando vos empieces a experimentar
todas estas expresiones, sensaciones y circunstancias de lo que la divinidad representa en tu vida, entonces vas a ir a la iglesia con gozo y con alegría. Vamos a ir a la iglesia con gratitud y vamos a cantar con todas nuestras fuerzas y vamos a leer la palabra con profundidad y cuando escuchemos el sermón vamos a decir amén, haremos lo que Jehová nos ha dicho. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia, queridos amigos. Esa es la diferencia. ¿Por qué llegamos a nuestros cultos? Los cultos son fríos, apagados, aburridos, monótonos, porque no traemos esta vitalidad, ¿no? Como decía eh, Marjorie, no tenemos esta vitalidad del espíritu. El espíritu no danza en el centro. Ojalá y tampoco nadie se ofenda con esto, ¿no es cierto? El espíritu no danza en nuestro espíritu. Y por eso no hay poder, no hay unción, no hay avivamiento en nuestros cultos. ¿Por qué? Porque todos vamos sin tener esa chispa en los corazones. Por eso el llamado de cultivar nuestra relación con el Señor es tan fuerte, hermano, que por eso decía el salmista, cuán ardiente anhela mi alma los atrios de Jehová, porque es mejor un día en los atrios del Señor que mil fuera de ellos. ¿Por qué dijo eso el salmista? Porque lo traía en sí mismo, porque había cultivado eso, ¿no es cierto? Que hacía que su experiencia en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la comunión de todos los santos, ¿no? Haya esta explosión espiritual que cuando nuestros invitados llegan dicen, yo quiero esa explosión, yo quiero esa vivencia del Espíritu, ¿no? Esa vivencia del Espíritu. Entonces, nosotros somos responsables de que esto suceda. Yo los invito, queridos hermanos, que cuando ustedes vayan al culto, vayan, pero que es el resultado de una vida que cada día se acerca más a Cristo, que lo vive de una mayor intensidad. Entonces, ustedes los empezarán a contagiar y la gente dirá, che, ¿por qué siempre vienes contento al culto? ¿Ah? ¿Por qué cantas con tanta fuerza? ¿Por qué hay tanta alegría en tu corazón? Si yo sé que no le estás pasando bien, sabes, sí, sabes que no le estoy pasando bien, pero mi corazón ha decidido gozarse en mi Salvador y regocijarse en mi Señor antes que mi corazón se amargue, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Como hay un canto re lindo que dice así, es un llamado permanente. ¿Ok? Surgen estas preguntas. ¿Cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando no lo es? Ay, perdóname, no leí bien la pregunta porque estaba aquí la cámara. Vuelvo a repetir. ¿Cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando ya lo es? ¿Cómo podemos ser más cristianos, más seguidores de Cristo, ¿no? Del Cristo, del carpintero de Galilea. ¿Cómo podemos ser mucho más cristianos, mucho más espirituales, sin llegar a la arrogancia? Olvídese, cuando alguien llega a la arrogancia es que no es espiritual, ¿no? Pero sí más serviciales, más atentos, más amables, más compasivos, más generosos, más tolerantes, más conocedores de la palabra. ¿Cómo podemos hacerle? Esta fue una pregunta que hizo este autor, Douglas Steere. Y tal vez parte de la respuesta es vivir la vida que vivió Jesús, ¿no? La vida que llevó Jesús en la tierra es experimentar la espiritualidad de Jesús. Hace que cada día seamos mejores. No siempre se logra en la primera, ¿no? Cada año transcurrido vamos aprendiendo a hacerlo mejor. Pero la vida que llevó Jesús siempre será un gran paradigma, siempre será pues un gran desafío, siempre será algo que nosotros podríamos ah,
encauzar, llevar de frente. Podemos, hermanos, como responde un autor, Dallas Willard, él dice en su libro, si no mal recuerdo, esta cita viene del libro Alabanza a la Disciplina, eh, dice, podemos llegar a ser como Cristo, podemos llegar a ser como Cristo al practicar los tipos de actividades en las que él participó, en practicar los tipos de actividades en las que él participó, al arreglar toda nuestra vida en torno a las actividades que él mismo practicó, a fin de permanecer constantemente en comunión con su Padre. Cristo fue uno sin duda, pero tampoco es alguien que puso una vara tan alta que nadie podría alcanzar, porque me parece que si eso hubiera sido, entonces estaríamos creyendo en un Jesús muy egoísta, ¿no? En un Jesús que dijo, ah, nadie puede igualarme, nadie puede ser como nadie, yo soy el único, y esa actitud no la tuvo Cristo, ¿no? Pablo lo entendió muy bien. Hay en vosotros la actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo. O sea, la vida de Jesús, queridos amigos, es una vida a la cual todos podemos y debemos aspirar. Hay un pasaje que no quiero mencionarlo ahora para no desviar el foco de la clase, pero hay un pasaje muy revelador, muy inquietante al respecto de que podemos ser como Cristo, que lo plantea el, el apóstol, este, el apóstol Pedro. Y él dice que nosotros somos eh, participantes de la naturaleza divina. Dice Johnny, Jesús vivió una humanidad plena en el sentido original. Vivió una humanidad plena en el sentido del anhelo de Dios al, al crearnos, pero vivió una humanidad igual a nuestra humanidad, una humanidad sujeta a todo lo que nosotros hemos experimentado y seguimos experimentando. Una humanidad en su realidad, evidentemente, ¿no? Porque no todas las realidades pudieron haber estado en la persona de Jesús, obvio que no, obvio que no. Él no vivió, por ejemplo, la muerte de un hijo, no sabe lo que es la muerte de un hijo porque él no estuvo casado, no tuvo hijos, pero él sabe, él en sus realidades humanas que él vivió particularmente, reflejan esta humanidad plena, ¿no es cierto? O esta plena humanidad. Evidentemente no quieran ustedes calmar una tormenta, ni tampoco quieran caminar por el mar porque se van a hundir, sino más bien, Pedro decía que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, porque él dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En otras versiones dice que podemos ser como Dios. Alguien puede decir, no, eso no puede ser. No en el sentido pleno de la palabra, claro que no. Dios es uno, ¿sí? Y Jesús es uno. Pero si podemos ser participantes de la naturaleza divina, es porque, y no está hablando de cuando el Señor venga en el futuro, en el reino, no, está hablando de la realidad presente. Pedro estaba hablando del presente, ¿no es cierto?
de la práctica cristiana, dice que podemos tener la naturaleza divina. Y bueno, si nosotros practicamos lo que el Señor practicó, las maneras en que Él respondió, ¿no? Cómo Él actuó, cómo Él esperó. Él muchas veces no se defendió, a veces nosotros nos defendemos a capa y espada y hacemos mil cosas. Él no se defendió, ¿no? Le perdonó a muchos de sus amigos, sus ofensas, sus traiciones. Miró con compasión, fue firme en sus convicciones. En fin, podemos llegar a ser como Cristo si practicamos lo que Él hizo. Entonces podremos cultivar una comunión plena con Dios como Él la tuvo con su papá. Todos los actos que nosotros vemos de Jesús fueron actos que estaban en plena comunión con el papá, con su papá o con su padre, ¿no? El bautismo, la transfiguración, la crucifixión, la cruz, este, todos los momentos en que él oraba, ¿no? Los lugares apartados donde él iba a orar. Todo habla de comunión con el Padre, todo. Es un gran desafío para nosotros hoy, ¿no? Y por eso hay una frase, déjame ver si tiene, no, es una frase que tomé que dice, el atleta estrella mismo no logró su excelencia tratando de actuar en cierta forma durante solo el partido. Es decir, si nosotros somos fanáticos de algún deporte, ese basquetbolista estrella, Michael Jordan, uno de los íconos de las leyendas del básquetbol, que hacía magia, ¿no es cierto?, en la duela. Este, Michael Jordan no logró su excelencia, ser un basquetbolista fuera de serie, tratando de imitar a otros, ¿no? O siendo él solamente en un solo partido. Un atleta, un deportista, eligen un estilo de vida donde por regla general estos se preparan no solo de cuerpo, sino también de mente, o no solo de mente, sino también de cuerpo. Hay una disciplina que ellos quieren tener, ¿no es cierto? Y que evidentemente pueden lograr cuando hay esta preparación, hay esta eh, decir, bueno, necesito tener un estilo de vida que alimente bien mi cuerpo, pero también necesito estar concentrado, estar pensando cosas positivas, etcétera. Lo mismo sucede con el cristiano. El cristiano, hermano, tiene que elegir tener una mente y un cuerpo sanos para que de esa manera podamos reflejar al Señor. ¿Mm? Muy bien, pues vamos a hacer aquí una pausa. Ujú. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a tomar un tiempito. Johnny, ¿se te parece? Vamos a tomar un tiempito, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos.